Bien, seguimos entonces con el doctor. Presento acá al equipo. Está Claudio, está por supuesto Gonza y está Luciana. Adelante, Lu. Rafael, ahora lo estamos presentando como un femicida, pero ahora no hay algo mucho peor que un femicida, si puede haber algo peor, porque el hecho de que aparezca otra posible víctima, un remisero desmembrado además, ¿no lo ubica a este tipo de criminal y de psicópata en otro escenario distinto al de puramente femicida? No, a ver, se le van acumulando crímenes. El tema de femicidio es una figura legal que es porque se da en el contexto de violencia de género, que acá entiendo que estaban dadas las condiciones como para. Y después se le sobreagrega otro homicidio más, que no sé si está confirmado, capaz que ustedes ya tienen esa información. Bueno, pero es lo que yo decía un poco antes. O sea, es parte del accionar de una persona que razona, que entiende, que tiene claro el objetivo y que el fin justifica los medios. Ese por ahí sería el resumen más sencillo de leer. Dentro de una mente que no es normal, pero que tampoco alcanza a tener una perturbación profunda como para no dejarle dirigir sus actos o comprender sus acciones. Lo que pasa es que es muy poco digerible para los que no están en la especialidad entender cómo una persona es capaz de hacer estas cosas. Bueno, estas cosas pasan, y más aún cuando los controles que provee el Estado son deficientes o la psicoeducación es nula, están en el libre albedrío. Es algo completamente intolerable que el botón antipánico no tenga pila. O sea, si ustedes se sitúan en toda la cronología de los hechos y el desastre que fue esto, ¿quién me puede negar que se haya podido frenar con el botón antipánico funcionando? No. Entonces, hay que, no solamente el razonamiento es complejo por entender el psiquismo, sino que además de eso hay que agregarle que el contexto lo complejiza aún más. Entonces es muy difícil desenhebrar todo y entenderlo acabadamente. Yo entiendo todo el escozor, la inquietud y la perversión que se ve, que parece de una película de terror, pero vuelvo a repetir, no es tan poco frecuente. Lo que pasa es que hay que comprender los extremos de estos cuadros, qué es lo que abarcan y qué es lo que no, y sobre todo, y fundamental, no psiquiatrizar cuadros que son delictivos puros, como yo creo que en principio es este caso. Pero por lo cual no quita que el día de mañana, si lo estudian y le igual es contracultural eso, ¿no? Ahora porque venimos de muchos años y bueno, no, pero a ver qué patología tiene, condiciones sociales, condiciones personales, claro, exactamente, un montón de filtros. Psicopatía es la psicopatía y el criminal es el criminal, y no toda la gente con carencias se transforma en criminal. Sin duda, así que también hay que tener respeto por la gente que tiene las carencias y sale a laburar todos los días. Sí. Y distinguir esto de un cuadro psicopatológico descrito hasta por Lombroso, que decía que no había remedio para esto, César el Lombroso, que es la psicopatía, los perversos. Doctor, cuando tengamos más información nos volvemos a comunicar con vos. Gracias. Cómo no, un gusto como siempre. Bueno, muy bien. Tenemos un programa de mucha intensidad, de mucha información y también con mucha emoción. Pero déjenme decirles que mañana se encuentra a las 2 de la tarde, hora argentina, Milei con la mejor versión de Trump de sus dos mandatos, ¿no? Hasta ahora, este es lo que ocurrió hoy, el tratado de paz. Ojalá dure la liberación de los 20 rehenes, emocionantes, desgarradores, las imágenes, los llantos, la recepción de los familiares. 2 años tan duros, donde hemos visto cosas que no hubiéramos querido ver. Ahora voy a volver a eso. Eso va a ocurrir mañana. ¿Sobre qué le podría dar Estados Unidos y Donald Trump a Milei? Vamos a hablar en un ratito con Martín Redrado. Martín, bienvenido, está allí. Martín Redrado. Buenas noches, ¿cómo están? Está Emilio Monzó, que es diputado, que es candidato de Provincias Unidas y diputado de Encuentro Federal. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, gracias por invitarme. Bien. Se viene... Estados Unidos puede apoyar financieramente, pero hay que ver cómo va políticamente Milei. Vamos a hablar de política, la base de sustentación que Milei necesita. Pero ahora déjenme presentarles, en lo más importante del día y de los últimos largos tiempos,
este tema que tiene que ver con la liberación de los rehenes. Está con nosotros Mirta Tinaro, que es tía de Ariel y David Cunio, que son 2 de los 3 rehenes argentinos liberados. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, Mira esto, mira esto. Sí. Habla sobre esto, con total libertad. Bueno, esto pasó a las 2 de la mañana en Argentina, a las 8 en Israel. Bueno, fueron horas larguísimas para nosotros. Ellos fueron la segunda tanda de liberados y teníamos mucho miedo de cómo los íbamos a ver, cómo los íbamos a encontrar. Mis sobrinos Ariel y David fueron secuestrados por distintos grupos. David fue secuestrado por el grupo Hamas y Ariel fue secuestrado por la Yihad Islámica. Así que no sabíamos si iban a estar en algún momento, se iban a poder encontrar. Y ¿cómo sabías este dato de quién Yihad y quién Hamas? bueno, es información que el ejército de Israel le fue dando a la familia. Pero los 2, el 7 de octubre famoso, fueron secuestrados. Sí, el mismo día. ¿Cómo es tu vínculo? ¿Vos sos tía por parte de...? Yo soy la prima de su papá. Ah, Y además viví con ellos hace muchos años en el kibutz Nir Oz. Ah, vos viviste ahí. Sí. ¿Cómo es la historia? Contanos un poco cómo era la vida de ellos y después vamos a charlar si tenés noticias de cómo están y qué pudieron decirte. Bueno, los kibutzim en Israel son comunidades generalmente agrícolas, producen diferentes cosas y viven personas que tienen actividades diversas. Mis sobrinos son técnicos. ¿Técnicos en? David es electricista y Ariel trabaja en sistemas. Ellos vivían ahí, nacieron ahí, se casaron y vivían. Se casó David, perdón, Ariel todavía no se casó. Y David tiene dos hijitas. ¿Pero nacieron dónde? ¿En Israel? Nacieron en Israel. ¿Pero sí. son argentinos o...? Son argentinos e israelíes, sí. Tienen doble nacionalidad. Y bueno, David vivía con su esposa y sus 2 nenas gemelas de 3 años. Ariel vivía con su novia. El día del ataque del 7 de octubre atacaron todas las viviendas que estaban en el kibutz, en ese kibutz y en todos los otros kibutzim de la zona. A David le incendiaron la casa con la familia adentro, con él, con su esposa, con sus hijas, con su cuñada, con su nena de 5 años. Y cuando ya no podían respirar y no tenían por dónde irse, salieron por la ventana y se lo llevaron. Ariel, no sabemos exactamente de qué manera se lo llevaron, pero encontraron a su mascota muerta y ellos no estaban. Eso es básicamente lo que pasó el 7 de octubre. El resto de la familia sufrió también incendios en sus casas. El hermano mellizo de David, Eitan, estuvo internado con su familia también, con un principio de asfixia. La abuela de ellos, mi tía, vivía sola en una casa y pudo lidiar con los terroristas cuando entraron en su casa, porque ella les mencionó que era argentina, que no hablaba hebreo bien, que no podía estar con ellos porque no sabía cómo comunicarse, y les contó que venía de Argentina, que igual que Messi, y los convenció de que la dejaran. ¿Le salió bien? Le salió bien, Mirá. sí. Y bueno, hoy era el día que estaba esperando que sus nietos volvieran. Y bueno, mis primos estaban también en la misma situación. ¿Qué información tenés de cómo están, de salud? ¿Qué pudieron decir? ¿Con quién hablaron? Ellos, Ariel nos habían dado la noticia de que estaba herido, que había sido herido en un bombardeo, pero que estaba estable, pero no sabíamos, pensamos que entraba en una camilla a Israel. Pero no, pero está bien, se encontró con su hermano antes, nos sorprendimos mucho porque vimos el video de que ellos estaban juntos. De hecho, llamaron desde Gaza para comunicarse con mi prima y no contestó el teléfono porque no conocía el número, e insistieron hasta que aparecieron ellos.
Y bueno, los vimos juntos y para nosotros fue increíble eso. Era volver a respirar. Ellos en este momento están siendo internados, se les va a hacer todo tipo de supervisión física y emocional por un tiempo hasta que sientan que ellos pueden volver a sus casas. ¿Tenés información sobre algo que hayan contado, dicho en estas primeras horas luego de la Bueno, liberación? tenemos muchos videos compartidos con la familia. Obviamente fue muy emocionante, muchos abrazos, mucho llanto, muchas bromas también, ¿no? Tratar de relajarse, comunicarse con otros parientes, con amigos. Y yo creo que lo que más me quebró fue verlo a David llorando cuando sus hijitas lo llamaron. Tremendo. ¿Qué edad tienen y ahora tienen nenas? 5 años. Y bueno, fue muy difícil llevar estos 2 años con ellas y explicarles que no sabíamos qué iba a pasar. ¿Qué les contaban a las nenas? ¿Hasta dónde podían contarles? En realidad fue al revés. Ellas no podían contar lo que vivieron, porque fueron secuestradas también. Y dentro del territorio de Gaza, a una de las hijas también las volvieron a secuestrar y se la sacaron. Y estuvo 10 días separada de su mamá y su papá y su hermanita. Así que fue muy difícil de transitar eso para estas 2 nenas. ¿Y después fueron ellas liberadas? Sí. A los 65 días más o menos que empezaron a liberar a las mujeres, salió Sharon con sus hijas y su hermana y su otra nena. Y la última mujer que fue liberada hace 5 meses fue Arbel, la novia de Ariel. Hemos visto algunas imágenes muy terribles, sobre todo había una y muchas, de un muchacho en un túnel cavando lo que sería o se creía que era su propia tumba, referencias de torturas, de privación, por supuesto, no solamente de luz, de comida. Un día comían, 3 no comían. Algo así. Desquiciarlos, romper cualquier tipo de patrón que le diera previsibilidad a la ilusión de la sobrevida. Entonces, para quebrarlos psicológicamente no hay un patrón de te trato bien, te trato mal, te trato bien, te alimento, no te alimento, sino que todo alternado y todo desorganizado. ¿Qué sabes de lo que vivieron los muchachos ahí? Bueno, cuando estaban las mujeres las obligaron a vestirse como árabes, a ponerse frente a una cámara y a hablar mal del gobierno de Israel y hacer críticas y bueno, hacer lo que ellos les pedían, ¿no? Decir. No fue el caso de ellos, nosotros no teníamos noticias de ellos. Sabíamos un poco más sobre David porque los otros secuestrados que fueron regresando lo cruzaron. Especialmente Yarden Vivas, el marido de Shiri, papá de los mellizos que fueron de los 2 nenes que fueron asesinados. Él es muy amigo, se criaron todos juntos en el kibutz, se conocen todos. Así que él tuvo la posibilidad de estar un tiempo con él antes de que lo liberaran y bueno, contó a la familia que estaba bien, que se las arreglaba, que... ¿Dónde viví? ¿Cómo era el lugar? ¿En túneles? Túneles. No, nada más que eso. ¿Conocen Argentina, David y Ariel? ¿Vinieron Sí, alguna vez sí, acá? venían Porque muy nacieron seguido. allá, o sea, ese dato... Sí, pero somos los muy argentinos, pero bueno. de ir y venir y aparte de ellos, bueno, se cortó un poco antes de la pandemia, fue la última vez que vinieron, pero hablan perfectamente en castellano, o sea, no somos muy juntos, tenemos mucha relación. ¿Qué cosas viviste vos como familiar? Y además vos estuviste en el kibutz y se escucharon muchas cosas muy terribles sobre los judíos. Desde el 7 de octubre había mucho antisemitismo asintomático que se volvió sintomático y vimos y escuchamos muchas cosas terribles. ¿Cómo lo viviste vos? Digo, más allá después de lo que uno puede decir de la política de Netanyahu, etcétera, ¿no? Pero como cosa general hubo, me parece, un florecimiento del antisemitismo en gran parte del mundo muy preocupante.
¿Cómo vos viviste esto? Y yo los primeros meses iba a trabajar y no hablaba con nadie. No podía contar lo que me estaba pasando porque no sabía cómo explicarlo. Y porque tenía mucho temor a que no entendieran. A ver, ¿cómo es eso? Era muy difícil para mí decir, mi familia está secuestrada. El kibutz es un lugar que linda a 1,5 kilómetros con Gaza. El kibutz es un lugar donde recibían trabajadores palestinos. Es un lugar donde personas voluntarias dejaban pasar por la frontera y esperaban en un auto a mujeres con chicos enfermos para llevarlos al hospital y que recibieran ayuda. Palestinos para que recibieran Sí. ayuda. Sí, que la gente de los kibutzim juntaban comida, ropa para llevarles. Porque ellos querían convivir con sus vecinos. ¿Y qué te resultaba difícil? ¿De qué tenías miedo? ¿Que no te entendieran? ¿Que te juzgaran? ¿No poder explicarlo? El contraste continuo del que tiene la información que vio en las redes con lo que uno dice, no, pero yo estuve ahí, yo viví esto. Yo trabajé en Israel y tuve compañeras palestinas. Y veía el contraste, ¿no? El trato que se dan entre ellos con lo que tenemos nosotros, digamos. ¿Qué ¿no? tenemos nosotros? No, las mujeres no tienen mucho derecho a hablar o a opinar. ¿Cuáles? Las chicas palestinas. Creo que hay mucho miedo del otro lado. Hay un respeto reverencial por la figura masculina. Y eso es muy difícil. ¿Eso te llama la atención a vos de ciertos sectores que muy cuestionadores de Israel y demás? Claro. Como muy pro-palestinos. Voy a decir, pero si supiera cómo es verdaderamente, no hacemos una generalización, pero ¿a eso te referís? Y lo que pasa es que uno mira a mucha distancia eso. Dice, ¿cómo puede ser que hay comunidades que todavía mantengan esas costumbres tan medievales dentro de su sociedad? Pero bueno, es su forma de supervivencia, tal vez, no lo sé, no sé por qué eso todavía sigue funcionando de esa manera, pero creo que es un choque constante de cultura cuando pasa eso. Y Mirta, finalmente, y la alegría de por lo menos ellos volvieron con vida, hay que ver qué pasa con los que no están con vida y tienen que Bueno, de regresarlos y no está siendo cumplido eso. No, de hecho son 4 los argentinos secuestrados. Sí. El 4.º argentino es Lior Rudaev, que fue asesinado el 7 de octubre y se llevaron su cuerpo. Y obviamente nosotros del Foro de Familiares estamos pidiendo por la devolución de todos los asesinados, porque es parte del arreglo que se hizo para generar una situación de tregua con la aspiración de una paz. Muy bien. Yo quiero agradecerte especialmente que hayas venido Muchas hoy, que es un gracias día por tan invitarme, importante, sí. a contar lo que viviste, lo que sentiste y lo que sabes. Gracias. Bueno, gracias. De corazón. Muchísimas gracias. Me quiero meter en el viaje de mañana, es un viaje importante porque Milei, en el contexto que era adverso de las últimas semanas, económico y político, recibe la ayuda de la mejor versión de Trump. En este caso van a encontrar a un Trump que está en lo más alto de su carrera política y me animo a decir de su vida porque logró esta tregua, por lo menos en Medio Oriente, la liberación de los rehenes, que parecía imposible. Entonces tiene el mayor crédito político, Se lo reconoce como toda de él. candidato a, Era ya lo impresionante. mencioné, hubiera sido impensado. Todos saben las características de personalidad de Trump, mencionado como posible premio Nobel de la Paz. Bueno, hoy lo es, lo consiguió, la verdad es que parecía que no, y acá está, lo hizo él. Con ese Trump se encuentra mañana Milei. ¿Qué puede ocurrir en la reunión, Gonza? Rápido, llega a las 2 de la mañana a Washington, a las 12 del mediodía llega a la Casa Blanca, a las 12:45 arranca un almuerzo de trabajo que va a durar exactamente 1 hora y a las 5 de la tarde va a participar del homenaje a Charlie Kirk, que fue este activista conservador norteamericano que fue asesinado en Utah.
y a las 10 de la noche pega la vuelta para la Argentina. Diego, es un viaje relámpago donde se espera que el presidente, que tiene previsto llegar a la Argentina a las 8 de la mañana del día miércoles, se traiga a Estados Unidos un anuncio económico contundente con detalles que hasta ahora no se conocieron. Por supuesto, Martín, vos sabés los detalles que no se conocían. ¿Cómo está? No sabe Bienvenido. Pero No bueno, sabe capaz nadie. que Martín sabe. ¿Qué lugar le das a esto que va a ocurrir mañana? ¿Y cómo proyecta esto en la Argentina esta ayuda? Hay un swap de 20.000 millones en principio y después hay una serie de especulaciones sobre inversiones, etcétera, que las veremos. ¿Qué pensás? A ver, dividiría el acuerdo en términos financieros y luego en términos productivos. Yo estoy convencido, Diego, que hoy el concepto moderno de la soberanía es que los argentinos podamos vivir mejor. Es decir, que cada acuerdo económico, político que se genere con Estados Unidos, con China, con la India, Argentina debe ser un jugador de múltiples tableros. Sí está claro que este acuerdo con los Estados Unidos lo que nos pone es algunos sectores estratégicos donde los Estados Unidos quiere estar solo en la relación con la Argentina, por ejemplo, en el manejo o el control del Atlántico Sur, el control de la Antártida, el control de cadenas de provisión para sus industrias que son estratégicas. La clave está en la Argentina productiva, en aquella que hoy está sufriendo y que realmente necesita respuestas concretas, es que se genere valor agregado con estas inversiones. Yo muchas veces he criticado y se lo he dicho directamente a funcionarios chinos que siempre venían con las ideas de traer mucha infraestructura, pero muchas de las empresas que compraban en la Argentina hicieron sobre todo en agricultura, hicieron una agricultura extractiva, es decir, se dedicaron a sacar las materias primas, pero a no a generar empleo de argentinos. Entonces yo creo que es fundamental que estos acuerdos que se hacen a partir de última generación generen, obviamente, lo que los Estados Unidos están buscando, que es cadenas de suministro que sean seguras frente a la confrontación que tienen con China. Acá detrás de todo esto está la hipótesis del conflicto entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, uno podría decir, este acuerdo es la geopolítica, estúpido. Es decir, se explica por la geopolítica, porque Estados Unidos necesita proveedores confiables, por ejemplo, para sus industrias tecnológicas. La clave está que desde este lado nosotros tengamos la capacidad negociadora para saber que si vienen esas inversiones, esos acuerdos comerciales, no solamente la parte financiera, si querés después nos dedicamos a hablar del dólar, de los bonos, pero para mí es más importante la producción y el empleo. ¿Qué valor agregado le generamos, qué empleo generamos para los argentinos con este tipo de acuerdos? Así hay que medir lo que ocurra mañana en Estados Unidos. Bueno, en un ratito te voy a preguntar y voy a ir a charlar con vos sobre lo financiero, porque está bárbaro, ojalá haya inversiones y generen empleo y toda el cuento de la lechera. Pero primero tiene que funcionar el swap, el dólar tiene que estar estable, vamos a hablar de la macroeconomía. Ya voy a hablar también con Emilio Monzó, pero tengo a alguien del otro lado y voy a decir, ¡aló! How are you, Diego? Hello, Ministro, ¿cómo le va? my dear friend. ¿Cómo Ya están en el vuelo. hornerito, un besito a todos los que compraron a 1.500 la semana pasada. Ahí va el besito. No cante volador victoria, como el hornero. ministro. Atrápenlo, che, a pesar del mandril ahí de Saboya que ahora va a llorar a trazo cambiario, de vuelta. No, no, ¿Cómo es? digo que no. Cambian No todas las tiremos semanas. tampoco me vuelven la serpentina, crazy, me vuelven porque- crazy. Me dicen, se les escapa el verde, no lo pueden frenar. Y a la siguiente, qué caro en dólares el churro en Mar del Es verdad, Plata. es verdad. Gata florismo al palo. No hay precio que les venga bien. O mejor dicho, sí, se mueren por tener un dólar carísimo para la gente común y barato para el círculo rojo, como tenía el hiperinflacionario de Sergio Massa, pero no se lo vamos a permitir. Estoy un poco agrandado, lo reconozco. Ni se nota, pero... Para variar. Como dijo el presidente, que es el mejor presidente de los últimos 200, 300 años, diría, nos va a salir dólares de las orejas. Vos, sí. Diego, acordate lo que te digo. Yo- Remember. Yo pienso, Tus yo digo... pacientes en tu consultorio se van a tirar Me van a sobre el tirar. diván y te van a decir, no sé qué hacer con tantos dólares, man.
Acordate. Yo me preocupo. Cuando una frase tiene destino de remera, yo me preocupo. Digamos, comprá campeón ya es remera. Bueno, remera que, y tazas que dicen comprá campeón. Yo me cuidaría. Bueno, depende de la gente. Si un comunista como Tayana saca arriba del 50%, ahí quizás se complique. No, esto no es extorsionar a la gente, pero a la gente le digo tranquila, el conurbano es bravo, pero no es lo único que importa. Y además ahora lo tengo en WhatsApp a Scott, le miro los estados, le mando emojis. Tiene tilde azul, porque el drama de los secretarios del Tesoro americanos es que si cuando solo tienen tilde gris y no contestan y no sabes, es dramático. Te bostean. Tiene un... ponele. Sí, está bien. Por ahora igual, está online y contesta rápido por ahora. Por ahora está hay onda, hay un ida y vuelta, hay un... La frase, vamos a hacer lo que sea necesario, dijo el secretario, es histórica también. Yo no, pero ¿está muy necesitado? ¿Por qué lo que sea necesario? Te digo una cosa, el peso está tan empoderado que me dijo Esper que la próxima cuota de Fred Machado la quiere toda en Yaguaretés. Sí. Está muy bien. Gracias, ministro. Suerte, de verdad. Ya está, listo. En ese avión vamos todos, decía Víctor Hugo cuando fue a buscar la vacuna. Vamos a buscar los verdes. En ese avión vamos todos. Emilio Monzó, ¿qué tal? Aterricemos ahora en el Congreso Nacional. ¿Cómo ves vos la configuración de ese Congreso? Porque, digamos, si Milei viene con el apoyo de Estados Unidos, lo que va a decir es lo que ya prometió. Es decir, se vienen reformas. ¿Están para acompañar reforma fiscal, reforma laboral? Sí. Vos. Sí. ¿Jura ante la Santa Biblia que acompaña una reforma? No es necesario jurar. Es obvio que la Argentina necesita esas reformas estructurales. Sí, lamento mucho que haya sido el gobierno americano y quizás con cierta frivolidad quienes le tuvieron que decir al gobierno nacional que todo esto tiene que tener como base acuerdos políticos, un sustento institucional. Y lo bueno y celebro que aparentemente en los últimos 10 días hay cierta conciencia en el gobierno de ir a buscar ese consenso. Porque, para ser sintético, ellos comenzaron con 160 votos en la ley base, 160 más menos. Destruyeron la relación con los aliados, destruyeron la relación con los gobernadores, destruyeron la relación con su propio socio. Para mí fue un punto de inflexión haber querido jugar la capital federal para elegir legisladores y romper ese lazo que tenían con Mauricio Macri en ese momento. Creo que Mauricio Macri le generaba, no solo le aportaba legisladores, sino que le aportaba... Ahí fue Jorge Macri el que adelantó la fecha y enfureció a Milei también en un punto. Sí, bueno, pero todo eso, el que gobierna siempre es el que más cede, porque es el que más necesita este tipo de acuerdo y entiende estas situaciones políticas locales. Creo que eso no estuvo. Es bueno que este alivio, porque lo que genera esta ayuda de Estados Unidos es un alivio, y en la tranquilidad dice que, Voltaire creo que decía que la razón es eso que se usa cuando uno está tranquilo. Bueno, esperemos que esta tranquilidad le dé lugar a esa razón, que el gobierno se temple, que deje de recitales y de agredir a sus adversarios políticos y que comience un diálogo, que es mucho más exigente el diálogo que la confrontación, porque en el diálogo aparece el otro y hay que entender, no digo un determinismo extremo, pero sí al otro lo tenés que entender por qué piensa como piensa y qué ideología comulga. ¿Lu? Ahora, Emilio, la señal de Estados Unidos al gobierno nacional no solamente fue al gobierno nacional, quiero decir, los gobernadores también tomaron nota de que hay una jugada importante de Estados Unidos en favor de la Argentina y se alinearon con eso, por eso también hay un cambio de clima a la hora de construir ese consenso, no es solamente un incentivo para Milei, sino también con los poderes ejecutivos de cada provincia. Sí, pero vos sabés que en el caso de los gobernadores yo no puedo ponerlo a la causa esta relación de Milei con Trump. Ellos están convencidos que hay que hacer acuerdos con el gobierno nacional y que hay que sacar el país para adelante. Y no pongo banderas políticas acá, no me importa si es de fuerza
Fuerza Patria, de Yarlora de Córdoba, están todos los gobernadores casi con el mismo objetivo, llegar a acuerdos, hacer las reformas estructurales y sacar el país para adelante. Quien se había disociado de esto es el gobierno nacional. Por eso yo celebro que esa bajada de línea casi obvia, pero tan contundente del gobierno de Estados Unidos, lo haya asimilado hoy el gobierno nacional. Pero los gobernadores no tienen que ver, no es un tema de conveniencia porque ahora están mejor con Trump. Los gobernadores porque están convencidos que tienen que hacer... Bueno, las inversiones y los suelos son de las provincias, ¿no? Sí. Bueno, pero para las inversiones también tenés que darle, porque además de faltar dólares, esto lo va a explicar mejor Martín, falta credibilidad en Argentina, y me parece que esto se logra justamente con acuerdos políticos. Emilio, hablando de acuerdos políticos, una declaración tuya en una entrevista con Pañi que por lo menos está bueno repasarla. ¿Está mal detenida Cristina Fernández de Kirchner? No, eso yo no lo dije, compañero. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste de Cristina y su prisión domiciliaria? No hablamos. Sí, hubo. Hicimos un análisis de las elecciones del día anterior, pero yo no creo que compañía haya hablado de Cristina. ¿Qué pensás de Cristina? Yo pienso que sí, me voy a hacer Cristina, un chequeo, sí, puedo estar todo lo perdiendo que la memoria, pero... yo respeto a la justicia, toda sentencia de la justicia, yo voy a ser respetuoso, como soy respetuoso de la República, soy respetuoso de las decisiones del Poder Judicial. Sí, me gustaría que haya mayor celeridad en todas las causas, sí me gustaría que no haya dudas en la sociedad sobre cómo actúa la justicia frente no solo a los temas de Cristina, miles de temas de corrupción y otros temas. Falta celeridad, falta contundencia, porque eso nos va a dar tranquilidad también a nosotros, a todos los argentinos, no solo a la clase política. Pero sí opino... Esto te lo pregunto, me llamó la atención, ahora voy a chequearlo, pero... No me gusta que Cristina esté presa, fue la frase de Compañí. Claro, pero eso no sé si fue Compañí, creo que fue en otro programa, esto es lo que creo que te corrijo. Bueno, pero no importa en cuál había sido. A mí no me gusta que los presidentes de la nación estén presos, porque no es una buena imagen para el país. Una cosa es si están bien presos, otra cosa es si me gusta a mí que los presidentes. No me gusta que los presidentes de la nación... ¿Está bien presa entonces la presidenta? Todo lo que la justicia falle yo no lo puedo discutir. Y esto tuvo todas las instancias, no solo las previas, sino la todas Corte. Iguales. Hay una Corte Suprema que tiene una sentencia sola muy excepción. firme. Lástima, Entonces, muy lento, como vos decís, pues se podría haber evitado mucho robo. Y alguien, también cosas, en la política, evitaba en el 2008, 9, 10, no se robaba hasta el 11, 12, 13, 14 y 15. Falta celeridad en el Poder Judicial, y creo que es una de las cosas que más demanda la sociedad de ese poder en Argentina. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Emilio, te quiero hacer una pregunta relacionada con la ciudad de Buenos Aires, que también está haciendo ruido en Provincias Unidas. ¿Hay acuerdo entre los integrantes de Provincias Unidas en que el respaldo se le dé a Martín Lustó o hay alguna rispidez? Con respecto al respaldo a Martín Lustó. Va a haber un acto de cierre de campaña. Sí, el miércoles. Exactamente, donde se le va a dar un respaldo de Provincias Unidas a la candidatura de Lustó y Aucaña. Sí, y también va a ser uno de los oradores Florencio Randazzo de la provincia de Buenos Aires. Todos los que van con Provincia Unida. O sea, Lustó ya es Provincias Unidas, está definido esto. A ver, tampoco puedo definir que este espacio es un espacio consolidado de mucho tiempo. Es un espacio que está naciendo, y Martín Lustó, como Florencio Randazzo, como nosotros, somos parte de Provincia Unida. Pues es un espacio... Está bien, te dijo que son parte. Pero digo, Lustó ya es parte de Provincia Unida. No puedo ser tan contundente en todas las expresiones porque el espacio está naciendo. Sí, en esta elección es parte de Provincias Unidas. Candidato en la ciudad. Creo, yo no estoy organizando, que va a ser uno de los oradores el día miércoles con la presencia de todos los gobernadores de Provincias Unidas acá. Te lo pregunto porque digo, hay una tendencia de Provincias Unidas a hacer un camino del centro, súper racional, industrial, del interior, federal, etcétera. Y Lustó jugó al borde a confrontar con el gobierno en un cierto punto, como jugando a esta grieta que ustedes tanto critican. No sé si para mí jugó más el gobierno a la grieta que Martín Lustó. Si hoy uno escucha las expresiones de Martín Lustó en su momento, quizás porque casi todos tuvimos una libertad condicional para las expresiones al inicio del gobierno de Milei, donde no podíamos apreciar, no podíamos disentir mínimamente, sino que éramos parte de la casta y teníamos que aceptar todo lo que el gobierno impusiera. Ahí Martín Lustó puso un freno
Ese freno le costó mucho en ese contexto, pero si uno escucha las apreciaciones o las disertaciones en el Senado de Lustó hoy, en otro contexto, creo que le puso límites al gobierno nacional donde había que ponérselo. El impacto era distinto, pero yo no creo que haya provocado un antagonismo intencional o electoral, porque en ese momento estaban muy lejos las elecciones. Bien. Él sí tuvo una posición con convicción, no fue por conveniencia. Es más, si fuera por conveniencia no tendría que haber dicho nada de eso, porque su imagen fue muy erosionada en ese contexto. Hoy sí se aprecia y se valora la posición de Martín Lustó en ese momento. Supongo que van a objetar las formas del presidente, el no diálogo político, eso está. ¿Cuáles son las diferencias en el rumbo económico entre Provincias Unidas y el plan de Milei? Depende de la provincia, ¿no? Hoy tampoco puedo hablar de Provincias Unidas con un programa económico, porque Provincias Unidas está surgiendo, está naciendo. Es un encuentro quizás de los gobernadores primero para resistir un embate del gobierno nacional y ahora con un accionar distinto porque quiere avanzar como una alternativa política. ¿Quién es un economista que les gusta a todos? Una que sepamos todos es un ministro que nos guste a todos. Es que todavía no puedo, pero no voy a hacer la demagogia y el simplismo de decir un ministro de Economía que nos guste a todos. Pero un ministro de Economía racional. El GPS político está bueno, acá tenemos un ministro de Economía que tiene muchos discursos de él, muchas disertaciones de él, coincide, pero hace mucho tiempo con nosotros. Reclutando en vivo. No, y no lo quiero involucrar en provincia. Con la caña de pescar. Este programa es Cupido, buscando ministros. Roberto Labaña, por ejemplo. No, Roberto Labaña, Martín Redrado, es poner raciocinio. ¿Puede haber matices entre ellos, ministros? Sí, seguramente puede haber matices, porque es muy difícil encontrar una solución simple de la economía a la situación crítica que tiene la Argentina. De hecho, tenemos no matices, cosas gruesas entre el Javier Milei del inicio, ese fanático doctrinario, a las políticas pragmáticas económicas que se llevan adelante en la actualidad. Muy diferente, ese que iba a eliminar el Banco Central y hoy tenemos un Banco Central interviniendo permanentemente en la economía. Entonces, digo, acá hay que ser pragmático, lo que sí hay que ser racional, hay que escuchar la opinión. Para mí no son mandriles, como dice el presidente de la Nación, todos pueden aportar algo, seguramente van a aportar muchas cosas que uno está convencido y que puede cambiar el criterio y lo puede convencer un ministro de una opinión distinta o de una ideología también distinta, depende del contexto. El mundo es mucho más pragmático que agarrarse de ideologías de manera fanática como el presidente de la Nación. Voy a hablar con alguien, pero a la vuelta de ese alguien te voy a preguntar qué cosa concreta que modificarían o sugerirían en relación con lo... viste, conociéndonos, ¿qué es Provincias Unidas o qué podría ser? Algunas ideas, para saber si están lejos, frío, tibio, caliente. Pero ahora, ¡aló! Por fin le estamos dando espacio a una alternativa, porque siempre estás con los extremos de la grieta, Diego. ¿Ustedes piensan seguir eligiendo presidente entre porteños culiados? Siempre hay una contra los porteños. No los propios cordobeses lo eligieron, ¿eh? Pero si no me posicionan en esta elección de medio término, me va a tocar jubilarme. Tengo 76. 2027, 78. La flor de la edad. Si ahora la gente vive hasta... Pero escúcheme, ¿qué edad tiene Trump? Trump que tiene 79, 80. Y logró la paz. Y bueno, hay que darle bola a la experiencia. Lo único que falta es que además de porteño ahora sea gerontofóbico. Te denunciaría ante el INADI, pero lo cerró este porteño subsidiado. Además, nosotros ayudamos en el comienzo de este gobierno. ¿O Giordano qué fue? Bueno. ¿Y Mojeta? ¿Y Mojeta qué onda? También, muy bien. Gonzalo así siempre tiene la memoria del tongo. Muy bien. Me lo mato. Estoy lleno de experiencia. Y además, ojito, porque Estados Unidos nos prestó la guita, pero con una condición. ¿Cuál? Arreglen con el gringo. Esa Le dio confianza a mi apodo. No sé si se referían a mí o a Scott Bessel, pero no importa. Instalemos que soy imprescindible. Quiero armar un bloque de peronistas moderados, de esos que cuanto más diputados meten, más te hacen sentir la moderación. No sé si me explico.
Estamos siempre dispuestos a ayudar al presidente porque somos institucionalistas, pero no a cualquier precio. Ni sueñen con que vamos a convertir al Congreso en una escribanía. Eso solo funciona durante los gobiernos peronistas. Ahora nos agarró un ataque de parlamentarismo europeo. Es así. Además, Diego, ¿a dónde se ha visto que un presidente se quiera poner en contra de las Provincias Unidas del Sur? Tiene menos calle que zapato de vidriera este falso Nino Bravo. Se pensó que recitando Hayek y Milton Friedman iba a torcernos el brazo los gobernadores que somos grandes republicanos y también aspiradores de ingreso bruto. Despabilate, Javier. Agradecer que no nos afiliamos directamente. ¿Cómo funciona la aspiradora de ingreso bruto? Y bueno, es un poquito, hay una adicción a los que se la quiere llevar de arriba, por favor. Bueno, o también porteños que van a Córdoba y andan a velocidades en la ruta y ¡ping! Fotomulta, toma. Es la venganza de los la fotomulta, ¿es la venganza de los intendentes de pueblos que quieren ser más vistos de lo que son? Vienen a toda velocidad. Esta, toma. Si no parás, multa. Agradezcan que no nos afiliamos a Fuerza Patria. Para eso hay tiempo. Bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Diego, querido. Bien. Acá estamos. Él fue un poco el organizador, Emilio, del articulador de Provincias Unidas, ¿no? El Schiaretti. Yo creo que es la imagen de lo que pretende ser toda Provincia Unidas, pero fueron los gobernadores, es algo muy horizontal, que fueron organizándose primero frente a algunas pretensiones del gobierno nacional y después surge este espacio. Por supuesto que la figura de Schiaretti, como ven, está en todas las reuniones de los gobernadores, imagino por el prestigio y por la forma en que administró Córdoba. Entonces, pasamos a lo que te propuse. Dame un ejemplo concreto de esto que es así, para nosotros es asá. Sí. Y nos va a ayudar a entender la propuesta general. Algo que te parezca representativo. Sí, primero que, como lo verás en Schiaretti, nosotros no queremos más una Argentina mesiánica. Primer punto, parece menor, pero es muy importante. Queremos una Argentina donde se respeten las instituciones, donde haya previsibilidad por ese respeto a las instituciones, donde recién lo escuché a Martín que lo que hay que esperar ahora son inversiones, justamente porque entren recursos genuinos, pero también hay que cuidar a las inversiones que ya han hecho muchas pymes en Argentina. A mí me tocó ir a San Nicolás rápido a una empresa que produce mallas de acero. Producía 200 toneladas por mes. Invirtió en una fábrica para producir 400 toneladas por mes. Hoy produce 60 toneladas por mes y tiene que sacar gente. Una persona que puso mucho, que invirtió, que confió en Argentina. Entonces, abrir el mercado. Sí. Yo celebro hoy el Premio Nobel de Economía, que tiene que ver con la destrucción creativa y con la innovación tecnológica, pero siempre sostenible. Hay que abrir el mercado, hay que modernizar, pero que hay que cuidar nuestras pymes que tienen tecnologías muy modernas, pero que de China o de Asia importás derechos laborales que acá sí existen y allá no, que tienen un costo mucho menor. Te propongo la inauguración, vamos a cortar la cinta, inauguro formalmente esta sección que se llama, esta subsección que se llama El problema, la solución. Enumeraste el problema, dame la solución. Inversión. Cuidado inteligente del Estado, de la producción nuestra, de la inversión nuestra. Concreto, ¿qué haces? Ahí está la pyme, te está viendo la gente. ¿Qué hace Trump? Que es el referente político. ¿Qué hace el referente político? El mundo desde COVID, que se dio cuenta hoy de la dependencia de insumos de Asia, cambió desde pone tarifas a todo lo que pasa por la puerta, 60, 80, 90%, un dólar a 5.000 pesos. Esa es la gran competitividad argentina. Sí, pero no de la manera que lo está expresando acá el amigo, sino de manera inteligente. Como lo está haciendo hoy Trump, porque la verdad que nuestro referente internacional, que hoy está en su punto cúlmine, justamente lo que hace es proteger la industria nacional, pero inteligentemente. El proteccionismo nosotros llevamos todo, nosotros distorsionamos todas las herramientas
para un lado o para el otro. Hay que ser eficiente, porque Emilio, hay un cuestionamiento Emilio, en el enorme, proteccionismo tenemos los autos más caros del mundo, la ropa más cara del mundo, la comida más cara del mundo. Perfecto, porque nos excedimos para ese lado. Hay que ser eficiente, hay que ser inteligentes en el manejo del Estado y competentes. Es muy fácil ser populista, demagógico y despilfarrar, como fue lo que ha ocurrido en Argentina, pero también ajustar sin criterios, que es lo que está pasando hoy. Emilio, entonces, ¿te puedo decir dos cosas? Sí. Por un lado, la política de aranceles yo voy caminando hacia Martín. Está siendo súper cuestionada por los demócratas, esa apertura proteccionista. Y por otro lado, en relación a esto, Puyaro en Santa Fe llevó ingresos brutos al 9% para los bancos. Hay un cuestionamiento enorme porque los bancos son claves también para incentivar la inversión en las pymes. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esta visión económica? En eso lamento mucho porque el gobierno de Mauricio Macri había llegado a un pacto fiscal y comenzar a eliminar esos ingresos brutos. Hoy volvió a ser una costumbre de los gobernadores y lamentablemente asfixia mucho y espanta la inversión en nuestras provincias, ese ingreso que es tergiversa. Sí. Acá estoy, ya estoy con Martín. Se mudó. Gracias, Emilio. No, gracias a vos. Vamos a seguir viendo cómo evoluciona. Martín, bienvenido. Muchas gracias. Conmovedor la primera parte y ahora me gustó eso de problema-solución. Bien, problema-solución. Vamos a los 20.000 millones de swap. ¿Para qué sirven? ¿Dónde se aplican? ¿Cuánto duran? ¿Qué debe hacer el gobierno con esa ayuda? Bueno, en principio el swap se tiene que activar. Es decir, una cosa es, te voy a poner 20.000 millones de dólares en una cuenta que vas a tener que va a tener el Banco Central de la República Argentina en la Reserva Federal de Nueva York, donde ya tiene una cuenta histórica. Por ahí pasan los dólares del Banco Central todos los días, los que compra, los que vende, los pagos que hace de deuda. Y otra cosa después es solicitarle al gobierno de los Estados Unidos activar 5.000 millones de dólares que a mi juicio se van a utilizar también por trascendidos para recompra de deuda. ¿Qué significa esto? Que el equipo económico lo que va a hacer con 3, 4, 5.000 millones de dólares en un futuro inmediato es licitar la deuda de corto plazo que debe la Argentina y los tenedores de bonos, algunos nos estarán mirando, que tienen inversiones en bonos argentinos soberanos, si les parece que está muy barato, los venderán o si quieren tener la plata contante y sonante los venderán. Eso va a hacer subir, Diego, los precios de los bonos argentinos, va a permitir bajar la tasa de interés y bueno, con una mirada integral. La Argentina necesita, yo recién te escuchaba hablar o del dólar o de aranceles. Argentina necesita un programa económico integral, económico y social, trabajando sobre los aspectos impositivos, sobre los aspectos de integración productiva con el mundo, sobre la infraestructura, sobre los costos de logística, sobre también la formalización de una cantidad de pymes que hoy están no formalizadas. Para eso hay que bajar impuestos como por ejemplo impuestos al trabajo, pero bueno, eso es lo que necesita Argentina para entonces volver a ganar confianza de los mercados internacionales y dejar de depender de los Estados Unidos y hacer como cualquier país normal, que cada vez que tiene un vencimiento de deuda, renueva esos vencimientos, paga los intereses y el capital lo va renovando y lo va estirando en el tiempo. 20.000 millones de dólares de swap. Sí. ¿Son 20.000 millones de dólares de deuda más? Depende en lo que se use. Si, Diego, como te estoy comentando, si se usan por tramos, primero es cuánto se activa. Miremos el swap con China. El swap con China tiene 18.000 millones, de los cuales se han utilizado 5.500. 13.000 no se han utilizado. Entonces, solamente ahí se están dividiendo 5.500. Con Estados Unidos va a ser lo mismo. Va a venir 5.000 millones de dólares. Si eso se utiliza para recomprar deuda, por un lado estás teniendo un nuevo endeudamiento, pero estás bajando endeudamiento. Entonces, la comparación que tenemos que hacer es cuánta deuda se recompró, cuánta deuda se recompra a nivel de valor nominal, seguramente se va a recomprar con un descuento. Hoy, para ponerlo en claro, un bono argentino vale, para ponerlo en promedio, 55 centavos. Si vos recomprás una deuda que Argentina debe y que debe pagar 100 pesos o 100 dólares en el 2030 y hoy los paga 55,60, obviamente se está ahorrando y se está reduciendo la deuda con esos dólares que están utilizando. El esquema de Entonces, bandas. ahí es lo que tenés que comparar.
¿Cuánto recomprás? Es decir, la operación, si nos endeudamos o no, la vas a ver cuando termines esa recompra de deuda. ¿Cuánto recompraste? ¿Cuánto bajaste de deuda? ¿Y cuánto le debés a los Estados Unidos por ese swap? ¿Tiene que modificar algo el rumbo económico, medidas, planes, esquemas, el gobierno de Milei, además de esta ayuda? Sí, por supuesto, porque esto es nada más financiero, Diego, y Argentina necesita construir sobre dos pilares que son importantes: el equilibrio presupuestario y un banco central que no emite papeles de colores para financiar al sector público. Ahora, esto no es suficiente. Esto es como cuando uno hace las bases de un edificio, ahora tenés que construir ese edificio. Si seguís con más de lo mismo, vas a tener solamente 4 sectores que van a ser competitivos: el campo, aún con retenciones, la minería, la energía, servicios del conocimiento, inteligencia artificial. Ese es un país, Diego, para 22 millones de argentinos. ¿Cómo agregás el módulo que integre, Emilio Monzó hablaba de una pyme industrial? Sí. ¿Cómo mejorás la actividad para ese tipo de actividades? Bueno, primero la segunda etapa del... ¿Cómo se hace con este momento del ciclo? Siempre uno necesita, Diego, una mirada integral. Esto es como en la medicina. Vos no podés tener un problema de corazón y solamente someterlo al paciente a un estudio del corazón, sino tenés que hacerlo un estudio del sistema nervioso, del sistema estomacal. Es decir, es toda una integralidad. Hacer política económica es lo mismo. Es decir, uno no puede pensar en que cómo vas a crecer. Vos para crecer necesitas un programa que aliente el consumo, que aliente la inversión y que aliente las exportaciones. El consumo para que se mueva la economía, la inversión para que aumente la capacidad de producción y las exportaciones para que se generen dólares genuinos. Vamos a ir al tema del consumo. Te voy a dar un ejemplo, porque me gustó esto: problema, solución. Sí. Hoy tenemos un problema de consumo. Está claro que la economía, la calle está fría. Sí. La producción, cuando vamos a 2 números, ha caído desestacionalizado en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, bajar impuestos al trabajo. Hoy cualquiera de los que nos está mirando, si tiene la suerte de tener empleo formal, un tema central en la Argentina es que no crece el empleo. Los aportes patronales, los aportes que hace el empleado y que hace el empleador. Un empleado que nos está viendo, que está en relación de dependencia, hoy paga un 18% sobre su salario. Si nosotros redujéramos el impuesto a la mitad, un 9%, le estaríamos incrementando un 9% de salario sin generar inflación. ¿Eso tiene que pasar por el Congreso? No, eso no tiene que pasar por el Congreso. Chicos, ¿quién está? Gonza. No, yo le quería preguntar 2 cosas muy cortitas. Martín, primero, ¿qué tiene de inteligente o estratégico tomar deuda para repagar deuda? Y lo segundo, que hagas un párrafo sobre la demanda que Estados Unidos le hace a la Argentina de que haya un acuerdo político para decidir esto. Bueno, de vuelta, si vos terminás recomprando una deuda que tenés que pagar $100 y la terminás pagando 55, ese es el ahorro que te está generando a la Argentina. Estás pagando 45 centavos menos. Dependerá de la calidad de la operación que se hace de recompra de esa deuda. Lo tendremos que ver en la cancha. Será nosotros, los analistas, ustedes, volveremos cuando haya en el mes de diciembre, enero, febrero, una recompra de deuda y evaluaremos. Eso se hace habitualmente con el Ministerio de Economía, contrata 3 o 4 bancos que hagan una licitación y los fondos de inversión, cualquiera que nos está mirando que tenga bonos argentinos, dice, los quiero vender. Bueno, si el gobierno recompra, reitero, un valor que tiene que pagar $100 en el 2030 y hoy lo paga a 55, 60, 65, ese es el ahorro, Gonzalo, que se está haciendo con una recompra de deuda. Y al subir también el precio de los bonos, porque los estás recomprando, baja la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés, baja el riesgo país y la posibilidad de que Argentina vuelva a los mercados voluntarios. Bien. ¿Tu segunda pregunta? Acuerdo político, ¿para qué y por qué? Yo no estoy tan seguro eso del reclamo del acuerdo político. Por ahí ustedes tienen mejor información en términos de qué es lo que pide el gobierno de los Estados Unidos. Yo estoy convencido que el gobierno de los Estados Unidos quiere proveedores confiables en la región. Quiere proveedores, por ejemplo, para sus industrias tecnológicas. Necesita suministros para sus industrias principales que hoy están dependiendo de China. Observaba un tema el día jueves. China dijo que no iba a poner dificultades para exportar tierras raras a los Estados Unidos. Las tierras raras son un insumo central para la producción de
pantallas táctiles de teléfonos celulares, para producir drones, para producir satélites. Trump amenazó con poner un 100% de aranceles. Hoy, por suerte, bajó la tensión, pero lo que está en el fondo de esta película es la tensión geopolítica entre China y Estados Unidos por el liderazgo mundial. Entonces, sí, Gonzalo, estoy sí de acuerdo en que Argentina, más allá de los Estados Unidos, para hacer las transformaciones en materia impositiva, en materia de exportaciones, en materia de infraestructura, de obras que necesitamos para bajar los costos de logística, necesita acuerdos, no sé si tanto con el Congreso, que es un lío, te lo cierro acá, Diego, sino con los gobernadores. Para mí me importa mucho más que el día 27 el gobierno nacional se siente con los gobernadores que hayan ganado las elecciones y allí generen una agenda legislativa que le dé capacidad de transformación a la economía de la sociedad argentina. Bueno, chicos, tenemos 5 minutos para preguntarle a Redrado si el valor del dólar. Háganla, o lo hacen ustedes o lo hago yo. Dale, Lu. No, tengo una que no es el valor del dólar. La pregunta es esta. Si el gobierno hubiera hecho todo bien en términos de la política macroeconómica, hubiera comprado las reservas que tanto se le cuestiona, de todas maneras, ¿estaría flotando el riesgo Cuca, como plantea el ministro Caputo, de cara a las elecciones? Y en ese sentido, ¿la alianza con Estados Unidos y con Trump es el salvavidas que cualquier ministro de Economía que quiere mejorar la macroeconomía necesita? Siempre hay riesgos en una elección en términos de dolarización de la gente porque se cubre por cuestiones de... Argentina es un país bimonetario, el resguardo es siempre el dólar, pero siempre el equipo económico tendría que haber previsto esto. Entonces, yo le daría primero la razón a la parte económica, no haber acumulado reservas en el momento de vacas gordas, para después estar pertrechado, más allá del riesgo o no, pero siempre, si uno analiza los periodos preelectorales, siempre tenés dolarización. El acuerdo con los Estados Unidos, bueno, como decía hace un instante, si es un acuerdo para generar más inversiones con valor agregado, que no sean inversiones extractivas, que no vengan a sacar el uranio, el cobre, el litio y no produzcan nada en la Argentina, sino que produzcan cloruro de litio, que produzcan, por ejemplo, baterías fijas. Argentina no puede producir baterías para autos porque no tenemos escala, Diego, pero sí puede producir baterías para iluminar fábricas, para iluminar casas, lo que se llama baterías estáticas. Es decir, generar valor agregado, pero digamos... Otros eslabones de la cadena, no solamente el primario. Exactamente. Con lo cual, pensar que el acuerdo con Estados Unidos es un salvavidas, no. Argentina necesita un programa económico per se y después, bienvenido, las posibilidades de exportación, de inversiones que tengamos de Estados Unidos o de otros países. Claudio, tocaste recién tangencialmente, Martín, un tema que te venía siguiendo y es especialidad tuya. ¿Cómo se hace con este escenario y lo que viene para acumular reservas, que es la demanda del Fondo Monetario desde que firmó el último tramo del acuerdo? Bueno, hay muchas maneras. En principio, participando del mercado cambiario, es decir, comprando todos los días con pericia, sin ponerle presión sobre el tipo de cambio, pero con pericia ir comprando, no retirándose del mercado cambiario, sino el presidente del Banco Central tiene una pantalla todos los días, tiene un subgerente general de operaciones que está todo el día mirando quién oferta y quién demanda dólares. Es una pantalla como la pantalla que podemos tener cualquiera de nosotros en nuestra compu, con una regla T, de un lado está la oferta, del otro lado está la demanda. Bueno, se necesita pericia para ir comprando de a poco sin poner presión cambiaria. De esa manera se logra, por supuesto, sería mucho mejor ir liberando también las distintas restricciones que hay en el mercado cambiario para que haya más oferta de divisas. Y por supuesto también generar incentivos, esto lo hemos hablado mucho con Gonza en distintas oportunidades, generar incentivos para que los dólares que están en la informalidad puedan pasar a la economía formal. Bueno. Valor. Vamos a hablar de lo concreto. De todos los asados que van. Ya está. Bueno, ahora vos vamos a preguntarle si hay que comprar. Bien. El valor del dólar y el futuro de las bandas. Desarrolle. Bueno, valor del dólar con respecto a qué. Si Argentina no hace ninguna de estas reformas, o sea, Argentina tiene dos cosas que hacer. O bajamos los costos de producción o el tipo de cambio va a tener tensiones. Es decir, Argentina no puede soportar que tenga una salida de 11.000 millones de dólares por servicios
porque hay tarjeta de crédito, por turismo. No podemos soportar que haya 1,5 millones de argentinos que compran 2.200 millones de dólares, como se ve en el balance cambiario del Banco Central, la última cifra oficial. Para mí el camino claramente es de mejorar la productividad, de bajar los costos. Bajar impuestos se puede hacer inmediatamente. Bien. Y eso es la manera sana. También hay otro tema, recién hablaban de un tema aranceles, cuando hablaban de protección, no protección. La clave es que sea de 2 vías. Nosotros hemos bajado aranceles unilateralmente, pero el mundo lo que hace, Diego, es ser absolutamente transaccional. Si vos me pedís que yo baje impuestos, aranceles a mis industrias, ¿qué me vas a dar vos a cambio? Y el presidente Trump es justamente transaccional. Entonces, uno puede pensar en que se pueden bajar aranceles para productos argentinos en el exterior, bajar las retenciones a las exportaciones también. Por ejemplo, otra propuesta y termino. Mirá que tenemos retenciones en la tanda, dale. No. Lo que yo estoy diciendo es, bajemos las retenciones en un cronograma 4 años, pero tomémosla como parte del pago de impuestos a las ganancias, de manera tal que aquel que está en blanco en el campo no va a terminar pagando retenciones. Te doy un dato más. Hay 1 millón de trabajadores en el campo. ¿Cuántos trabajadores en negro hay? 600.000. Hay solamente 400.000 que están registrados. Bueno, el camino es por ahí, formalizar a esos trabajadores, pero hay que generar incentivos específicos para que la economía se formalice. Martín Redrado, gracias por haber venido hoy. Placer como siempre. Vamos a una tanda. Siempre arranca antes, para que todo funcione a tiempo. Por eso en nuestro día nos merecemos lo mejor. Aprovechá, hasta 40% off, 12 cuotas sin interés y envíos gratis a AMBA. El regalo para mamá está en Naldo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Ahora Darío Lopreite. Hasta mañana.